¿Ya lo tienen? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y aún a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pueden tomar sus lugares, hermano. Pues dice, bueno, ya viendo este versículo, este capítulo que estuvimos leyendo, sabemos, bueno, dice, con lo que yo estuve viendo y lo que Dios me mostró viene siendo que Jesús pagó el precio desde el momento en que él fue a orar al Getsemaní. Porque si podemos ver, cuando él fue con los discípulos y se llevó a los tres con él, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, él ya iba con dolor en su alma, él iba con una tristeza y un dolor. Podemos saber y reconocemos que Dios, cuando anduvo en esta tierra, fue 100% Dios, pero también fue 100% un ser humano. Y cuando él vino y murió, cuando él vino y pasó esto que fue el Getsemaní, el Señor empezó a pagar el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Él vino y pagó el precio. Dice, cuando Jesús supo que moriría pronto, fue a un jardín llamado Getsemaní para orar. Durante esa oración comenzó a pagar, dice, el precio por nuestros pecados. Él pagó voluntariamente, a él no lo obligaron. Él decidió por amor a nosotros el pagar el precio. Dice, para que nosotros no tengamos que pagarlo, porque Él ya lo pagó por nosotros, sino que solamente nos arrepintamos y Él nos recibe, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? También dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Él vino y pagó el precio por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora nosotros, dice, bueno, si Él vino y pagó el precio por nosotros, tanto como Dios y como humano, porque Él lo sufrió como un ser humano igual que nosotros. Ahora nosotros como hijos, estamos dispuestos nosotros como hijos el pagar el precio
que nosotros necesitamos pagar. Porque es muy fácil para nosotros el pedirle al Señor. Yo me recuerdo mucho en las palabras de Tony. Una vez Tony publicó, comentó algo, subió, que decía que es muy fácil que le queramos pedir al Señor: Señor, ayúdame en esto. Señor, necesito esto. Señor, mira, apóyame en esto. Señor, mira esto. Y le pedimos y le pedimos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que nos corresponde como seres humanos, como hijos de Dios? Porque hay que pagar un precio. A mí me agrada mucho lo que hemos estado haciendo, gracias a Dios, que hice Gibran como unos 6 meses, 8 meses. 8 meses ya con las veladas de oración. No somos muchos los que somos constantes. Y nos gozamos y nos alegramos por cada uno de ustedes que de repente también nos visita y nos respalda. Y es un gozo para nosotros verlos ahí. Pero ahí tenemos que pagar ese precio. El estarnos esforzando cada día por estar en esas veladas. Quizás a lo mejor no es tan difícil, gracias a Dios no se nos hace tan pesado. Pero tenemos que pagar el precio sobre esto también. Dice, el pagar el precio, hablemos, dice, muchos dicen, pues el pagar el precio puede ser el dar limosna, el ayudar a otros, no nomás en limosna, no nomás en lo económico, sino ayudar a las personas también en lo que, en una consejería, dar un consejo, dar una palabra de ánimo. El estar ahí cuando alguien necesita hasta un abrazo, a veces simplemente, como decimos, hasta para escuchar a la persona. Eso es una parte de pagar el precio. Pero dice también, aquí en lo que estuve buscando, dice también, es en la oración. Una es en las limosnas. Si estamos y consistimos lo que es en limosna, lo que es también en ayunar, en estar en la oración. Es cuando estamos pagando el precio para cuando nosotros le pidamos algo al Señor, el Señor está presto. Porque Él nos escucha y nosotros tenemos que pagar el precio. A veces hasta para interceder por otras personas no es fácil. Porque tenemos que pagar el precio de decir, el venir en las mañanas, el poder venir, los que pueden venir, gloria a Dios por ello. Yo ahorita por desgracia no he podido ya últimamente, pero yo de corazón me gustaría estar aquí, pero aún así me levanto en mi casa y me pongo a orar. Y el interceder por los demás. Y eso es bonito, es bueno, porque tenemos que pagar el precio como hijos de Dios. Dios ya pagó el precio por nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para Él? Él quiere que lo hagamos voluntariamente, con todo nuestro corazón. Él no nos va a obligar. Dice, si tenemos estas 3 obras, Jesucristo contrastará la conducta de hipocresía con la actitud de discreción en nuestras vidas. El no actuar con Dios va a ver, sin Dios sabe, porque a Él no lo vamos a poder engañar. Si nosotros vamos a orar, Dios va a saber si lo estamos haciendo con un corazón sincero. Si estamos ayudando a los demás, Dios va a ver si es con hipocresía o es con amor a los demás. Porque si nosotros ya tenemos a Cristo, los que estamos aquí, yo sé que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque todos le conocemos, que yo sepa y yo entienda, la mayoría ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y las cosas que hagamos por ayudar a los demás, el orar por los demás, tenemos que hacerlo con amor, porque Él es amor. Si Él murió por nosotros y Él pagó el precio por nosotros por amor, nosotros también tenemos que pagar el precio para con los demás por amor. A nosotros no nos toca dar la vida como Cristo vino y la dio por nosotros. Pero sí nos toca el pagar el precio, el poder esforzarnos, el poder buscar más de Dios, el poder estar ayudando a los demás, el poder estar socorriendo a los demás, el poder estar orando. A veces decimos, bueno, quizás no, para no irnos tan lejos, vamos a empezar por nuestra propia familia. Pero primero que nada tenemos que empezar a pagar el precio de nosotros mismos. Porque a veces nos despierta el Señor en la madrugada y para querernos levantar, ay, no está haciendo frío, yo no me levanto a orar. Dios te escucha aun cuando lo haces acostado,
Pero a Él le agrada y Él quiere que de corazón tú dobles rodillas, porque Él merece esa reverencia. Él merece es el que tú te levantes y te hinques en las noches o en la madrugada a la hora que Él te levante, en la noche antes de dormir, en la mañana al levantarte, el que tú dobles tus rodillas. No es nomás que vas a almorzar o vas a comer y Señor, gracias por los alimentos, Señor, esto, y es bueno porque tenemos que hacerlo. Y es bonito también que te levantes, no le hace ahí en la cama y que te despiertes, gracias Señor, pero a la vez también tenemos que doblar nuestras rodillas. Vamos a empezar a pagar un precio para nosotros poder tener ese derecho, para poder pelear también por los demás. Así como Dios ya pagó el precio por nosotros, nosotros también pagar el precio para poder salir. Imagínense que cada uno de nosotros pagara el precio y estuviéramos bien preparados para poder cumplir cada uno con el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un propósito. Dios nos creó, Dios nos formó con un propósito y nos tiene en este lugar por un propósito. Somos dichosos, somos bendecidos. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya puesto su mirada en cada uno de nosotros. Que Él haya pagado el precio por nosotros. Ahora nosotros como hijos nos corresponde hacerlo. El levantarse, el venir a estar aquí en un servicio. Eso ya es parte de pagar el precio porque tú estás doblegando tu carne. Y es para beneficio de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que necesitamos buscar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios. Porque el peor castigo, estaba escuchando, una vez que escuché una predicación, dice una hermana, dice el peor castigo, dice mucho, dice, no, pues yo voy a servir a Dios porque yo no me quiero ir al infierno. Pero dice, ese no es el peor castigo. El peor castigo de uno no abrir su corazón y entregarle a Cristo su vida es vivir lejos de Él. Es cuando su presencia no está. Creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso. De esas veces que el Señor a veces se hace a un ladito y guarda silencio. Y es horrible no sentir su presencia. Es horrible el no sentir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es horrible el no escuchar su voz cuando nos habla. Pero para poder escucharlo, tenemos que pagar ese precio. El tener esa búsqueda, esa comunión con Él constantemente. El doblar nuestras rodillas, el tener esa intimidad con Él. Porque si nosotros no buscamos de Dios y no tenemos esa intimidad con el Señor, ¿cómo nos va a hablar? Nosotros, aún nos hable, nosotros no lo vamos a escuchar. Porque no estamos tan cerca de Él como para escucharlo. Él ahí está, Él está en el momento que nosotros lo busquemos, Él está. Pero nosotros hemos pagado el precio para poder tenerlo así a nuestro lado, el sentir su presencia, el tenerlo en nuestra vida. A veces vienen situaciones muy difíciles a nuestras vidas y a veces nos cuesta tanto trabajo el poder seguir caminando en las cosas de Dios por la situación que estamos pasando. A veces nos cuesta tanto el poder seguir avanzando. Porque el problema, porque la situación, porque la angustia no nos deja avanzar. Yo les digo porque ahora este tiempo que a mí me ha tocado, ya tengo no sé cuántos meses con muchas luchas y muchas pruebas. Y al principio cuando yo empecé a mí se me hacía muy difícil. Yo pensé que yo estaba sirviendo a Dios igual. Pero llegó el momento en que el Señor me dice: es que tú te moviste por tus impulsos. Tú no tenías que haberte movido del lugar donde tú estabas. En ese momento yo me enfoqué tanto en el problema. Me enfoqué y me empecé a preocupar tanto por la situación o por las personas que están en esta situación,
que empecé a darle prioridad al problema y a la situación. Sin darme cuenta, empecé a hacer a Dios a un lado. A mí el Señor cuando me habló me dice: tú estabas aquí en el hueco de mi mano, pero empezaste a hacerte hacia atrás. Te empezaste a mover de donde yo te tenía, donde tú estabas. Yo sé que tú me buscas de corazón. Yo sé que en verdad tú quieres servirme, pero te empezaste a hacer hacia atrás. Gloria a Dios, porque todavía estaba en su mano, pero me moví del lugar donde Él me tenía, donde yo estaba. ¿Cuántas veces por la situación y por la angustia nos alejamos del Señor nosotros mismos? El tener que pagar el precio a veces nomás es esperar en Él. A veces es un paso más el que nos falta ya para vencer. Nos falta, es que si queremos crecer en el Señor, tenemos que aprender a caminar en medio de la tormenta, pagando ese precio. ¿Por qué? Porque vamos a ser procesados. Tenemos que ser probados. Porque Dios no puede depositar en cada uno de sus hijos si Dios no te prueba. Dios no va a poner algo en ti si no estás probado. Tenemos que tener ese precio bien pagado. A veces nomás, como les digo, nomás a veces es cualquier cosa, ya nomás es un paso más para vencer. Esos problemas, esas luchas, esas situaciones, esas cosas adversas que Dios permite en nuestra vida, son cosas que tenemos que sujetarnos a Él para poderlas vencer, pero creyendo y confiando en que Él nos va a ayudar a hacerlo. Yo le agradezco a Dios en verdad por todo lo que me ha pasado. Sí he llorado, mucho he llorado, he batallado, pero hasta ahorita yo he visto la mano de Dios, que hasta ahorita a mí nada me ha faltado. A pesar de toda la situación como esté, no me ha faltado nada. En esta situación no me acuerdo si son 2, 3 meses, no me acuerdo ni cuántos meses son. Yo lo único que puedo decir y lo que he aprendido y lo que el Señor me ha enseñado hasta el día de hoy es que Dios es bueno y que Dios es fiel. Que Él ya pagó el precio por nosotros y que Él ya pagó por todos nuestros errores, que nosotros fallamos, sí. Pero Él desde el principio, Él ya sabía que nosotros íbamos a fallar. Y Él por eso pagó el precio por nosotros. Y cuando llegó esa falla, el Señor te dice: ya sabía, mija, que ibas a fallar. Ya sabía, hijo, que ibas a fallar. Pero Dios ve tu corazón. Dice que Dios prueba la mente y el corazón. Él conoce tu corazón y te dice: yo sé que fallaste, pero también veo en tu corazón que quieres volver a levantarte. Le decía a mi hija hace tiempo, ella pasó una situación y ella dice: mamá, hijo, es que ya no hay relación. Es que le dije: mi hija, tienes que buscar tu relación con Dios. Me dice: mamá, yo ya no tengo relación. Le dije: sí hay, pero tienes que levantarte. Pídele a Dios que sane tu corazón, pídele a Dios que haga en tu vida. Empezó ella a levantarse y dice: mamá, pero es que yo ya le fallé. A eso a Dios no le importa. Le fallaste, a Dios no le importa, porque Él está viendo tu corazón, está viendo esa necesidad de querer levantarte. El Señor desde tiempo atrás, Él siempre supo que tú ibas a fallar, que esta fecha tú ibas a fallar, pero también Él sabe que tú te vas a levantar. El tener que volver a pagar el precio y volverte a levantar, y eso es para cada uno de nosotros, el pagar el precio y levantarnos. Nos vamos a caer, quizás vamos a tropezar, pero vamos a tomarnos de la mano de Dios y pagar el precio cada vez que sea necesario, para estar intercediendo aún por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra pareja.
Y que puede decir, ¿verdad? Que ya crece la familia, ya no nomás son los hijos, son las esposas de los hijos, son la familia de la nuera, del yerno, Pero como hijos de Dios tenemos que pagar el precio. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio para crecer en los caminos del Señor? ¿Estás dispuesto en verdad a seguir luchando? Dios quiere que paguemos ese precio, que estemos dispuestos, porque Él no nos está exigiendo nada, no nos está obligando en nada. Él solo quiere que le busquemos con un corazón sincero, que nos pongamos, como decía Gibran en un estudio, ponerte esa coraza, ponerte la coraza y ponerte ese yelmo, para que Dios cubra tu mente, para que Dios cubra tu corazón. Pero para eso, para podernos poner en esa armadura, tenemos que pagar el precio. Leyendo la palabra, poniéndonos a orar, estar en comunión unos con otros, tener esa intimidad con el Señor constantemente, el no dejar de buscar. Porque si no buscamos, si no leemos su palabra, si no oramos, no vamos a tener esa protección. Él va a ser nuestra roca donde tú vas a estar firme. Él va a ser tu escudo, que cualquier cosa que venga tú vas a poder detenerla, porque Él va como escudo delante de ti. Yo he aprendido en este tiempo, en todos estos meses que tengo con esas luchas, yo he aprendido, y literal yo puedo decir, yo voy caminando a ciegas, pero yo voy segura porque voy tomada de su mano. Me ha costado aprenderlo. Aún como cristianos nos cuesta entender, nos cuesta comprender que Dios no nos va a soltar de su mano. Es difícil porque a veces está la situación bien difícil en nuestra vida, los problemas, las necesidades y muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Pero Dios nunca nos va a soltar de su mano, y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos lo que es pagar el precio. Nada nos cuesta esforzarnos, doblegar esta carne, el tomar y leer su palabra, el ponernos a orar cada que el Señor nos ponga. A veces el Espíritu Santo solo nos pone en el corazón el anhelo y el deseo de buscarlo, el deseo de poder adorarlo. Y hay que aprovechar esos momentos, porque hay veces que batalla uno hasta para orar. Y cuando llega el Espíritu Santo y pone ese anhelo y ese deseo en tu corazón, cuando tú lo obedeces, el Espíritu Santo viene y Él mismo te guía en toda la oración. Hace unos días me pasó, porque yo estaba con el celular y estaba viendo un video donde decía que era una tribu. Y estaban danzando, estaban haciendo, muchos estaban llorando, porque iba llegando una avioneta llena de Biblias, traducida al vocabulario, al idioma de ellos. Y nosotros que la tenemos, no la valoramos. Y estaba viendo ese video y estaba, Señor, le digo, mira ellos, Señor, están llorando, estaban gozosos, estaban felices, porque les había llegado la Biblia al idioma de ellos, traducida al idioma de ellos. Y nosotros la tenemos. ¿Cuántas veces agarramos la Biblia en verdad para leerla, para estudiar, para tratar de aprender? Muchas veces decimos, sí, no la entiendo. No importa que no la entiendas, léela. Porque cuando le estés leyendo, de repente tú vas a necesitar algo, vas a querer saber algo, y el Señor te va a hablar a través de lo que tú estás leyendo. Y cuando tú tengas que dar palabra a alguien, el Espíritu Santo te va a traer a tu memoria de lo que tú ya leíste, para que des palabra a alguien más. Pero para eso necesitamos pagar ese precio, el doblegar esta carne, para alimentarnos de la palabra de Dios. El doblegar esta carne para doblar estas rodillas y estar delante de la presencia de Dios.
Si no podemos venir aquí a la iglesia a orar en tu hogar, hazlo, pero hazlo. Doblega tu carne. Empieza a pagar el precio, porque esta carne no te va a dejar tan fácil. Si tú la dejas a esta carne te va a ganar a ti. Porque esta carne quiere la pura comodidad. Esta carne quiere estar en lo más cómodo, en lo más tranquilo. Pero si empezamos a pagar el precio, empezamos a doblegar esta carne, vamos a poder doblegarla para leer la palabra y para empezarnos a alimentar. Porque si nos alimentamos de la palabra, vamos a tener para poder impartir también a los demás. Si doblamos rodillas y estamos en comunión delante de la presencia de Dios cada día, constantemente, nos va a llenar la presencia de Dios. Vamos a estar llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y al momento que nos acerquemos a algún necesitado o que le demos un abrazo a alguien, en ese abrazo tú vas a transmitir la presencia de Dios que está en tu vida. Pero para poder estar llenos de la presencia de Dios, necesitamos alimentarnos primero, necesitamos pagar el precio, necesitamos doblar rodillas para poder empezar también a poder ayudar a los demás. Porque si nosotros nos estamos esforzando y por no digamos que estamos firmes y derechitos y somos los mejores o los más santos, claro que no. Pero hemos estado pagando el precio y podemos ser respaldo para los que están un poco más débiles que nosotros. Y si necesitamos nosotros mismos ayuda, vamos a buscar a alguien más que esté más firme que nosotros para alimentarnos, para que nos ayude a sostenernos. Es muy fácil y muy bonito, y sí que bueno, porque también estamos para eso, de orar unos por otros. Pero cuando te piden oración a ti por alguien más, que te pidan que ores, ¿estás preparado tú para orar por otra persona? ¿Estás lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, para tú poder hacerlo por la otra persona? Necesitamos pagar el precio, porque Dios ya lo pagó por nosotros. Dios ya pagó el precio por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros errores. Ahora nosotros como hijos nos corresponde hacer lo mismo. Él como ser humano estuvo aquí y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Él vino y nos puso el ejemplo, y si Él pudo, dice, cosas mayores harán ustedes. Si Él vino y puso la muestra en todas las cosas, nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar el precio para nosotros también poder ser esa luz para aquellos que están afuera, para poder ser esa luz para los que están más débiles aún dentro de la iglesia. Pero como hijos de Dios nos corresponde pagar el precio, obligar a esta carne, el poder estar aquí cada servicio, en la oración, en las veladas. Nada nos cuesta hacerlo. Si lo hacemos con nuestra propia fuerza, sí nos va a costar. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a dar la fuerza para poder hacerlo y para poder vencer en cada situación.